similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Mentira. Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores, que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita Sandra, mi agonía. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas con las comunidades de su área de influencia. Autoridades del distrito de Mara entregaron terreno para construir moderna infraestructura del SEMA Mara bajo la modalidad de obras por impuestos. Tras completar toda la documentación exigida por ley, finalmente las autoridades del distrito de Mara, encabezadas por el alcalde Alex Roquemío, firmaron el acta de entrega del terreno donde se construirá la moderna infraestructura del Colegio Estatal Mixto Agropecuario SEMA Mara, una obra anhelada por la población mareña que se hará realidad mediante la modalidad de obras por impuestos por la empresa minera Las Bambas. Alex Roque, alcalde del distrito de Mara, indicó: gracias al esfuerzo de todas las autoridades, exautoridades, y también gracias al compromiso de la minera Las Bambas y de igual manera también PRONIET del Ministerio de Educación, este proyecto se va a ejecutarse por la modalidad de obras por impuesto. La futura infraestructura será de 3 pisos, cumpliendo con las normativas vigentes del sector educativo. En total, contará con 9 aulas funcionales, además de talleres, biblioteca, laboratorio, comedor y áreas de esparcimiento para actividades deportivas. Allen Concha, en representación de Las Bambas, manifestó: este proyecto no es más que la reafirmación del compromiso de Las Bambas con la educación para la provincia de Cotabambas. Significa una inversión que supera los 30 millones de soles. Este colegio tiene una duración de ejecución de 15 meses y no solo contempla la construcción del colegio temporal, sino también la del definitivo, el equipamiento inmobiliario. La inversión supera los 30 millones de soles y se ejecutará en un plazo de 15 meses, garantizándose así una inversión eficiente y oportuna en beneficio del sector educativo, eje que Las Bambas apunta a consolidar en los próximos años. En Las Bambas, juntos la hacemos. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Estoy tomando en las Primo, salud. Gasolina está bueno, cepilladito, toma. Salud, salud. Tío, ya estás borracho, ya. Vamos a dormir, vamos a descansar, dame la llave de la moto. Sobrín, mejor lleva a tu papá y mira, sea dormir pollo, yo estoy bien. Tío, estás borracho, no te puedes ni parar, tío. ¿Yo borracho? No pasa nada. Ahorita me voy en mi moto mejor que mi caballo me lleva. Pero estás borracho, tío, ¿cómo vas a manejar así? No, sobrino. Ahí está el vino, nadie lo para a su... Quítate, tío, oye, ¿dónde estás subiendo, tío? Trae mi moto en automático, tío, solito me lleva a mi casa. Hasta mi cuarto me deja, juntito a mi mujer me deja. Yo me voy. Chao, sobrino, chao. Tío, oye. Este tío no cambia, oye. Pucha, al lado, esta moto me ha fallado. ¡Ay, sobrino! Me llaman borrachito, borracho. Amigo chofer, las estadísticas demuestran que casi el 100% de accidentes de tránsito en la vía ocurren por consumo de alcohol e imprudencia del conductor. No seas parte de las estadísticas fatales. Recuerda, seguridad vial es obligación de todos. Yo no quiero darle pecho. Mis senos se me están cayendo cada vez más.
y me duele. Mejor le preparo leche de tarro. Pero Lilian, ¿qué? Es necesario que le des leche materna. Si tu guagua recién tiene semanitas de nacido. ¿No es cierto, Juanito? Así es pues, Lilian. ¿Y sabes por qué? La leche materna es el mejor alimento para que crezca fuerte y sano tu guagua. El saborcito es rico. La leche materna tiene la temperatura exacta y ya no le vas a pelar su boquita con esa agua caliente y esa leche en tarro. Y no es necesario otros alimentos hasta los 6 meses. Por eso y mucho más, Lilian, debes de darle únicamente tu pecho a tu bebé hasta los 6 meses. Y luego le sigues dando pecho hasta los 2 años acompañado de otras comiditas. Bueno, que todo sea por la salud de mi bebé. A ver, hijito lindo, toma tu lechecita. ¿Te gusta tu tetita, hijito? ¿A qué sabe la leche de tu mamita? ¿A miel? ¿A chocolate? ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo, mijito! Rico, ¿eh? Pronto tendrás niños para cuidarlos y feliz seremos con nuestro amor. Mamita, no te olvides que la leche materna tiene todos los nutrientes que ayudarán a que tu bebé crezca fuerte y sanito. Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Tetita. Rico, 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 rico. ¡Qué rico es mi tetita! Rico, 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 rico. Son las 6:39. Te sigue y te acompaña. Surfu y la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. ¿Cómo están, amigos del informativo Willaricui? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta mañana informativa. Mi nombre es Javier Chejia. Hoy es lunes 17 de febrero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Amigos oyentes, esta semana vamos a iniciar con importante información en relación a lo que viene a ser los carnavales de nuestra provincia de Cotabambas, considerando de que ya en el transcurso de esta semana se van a desarrollar diversas actividades en el marco del Ticapayana 2025. El último fin de semana, para ser exacto, el día sábado 15, se ha desarrollado el gran lanzamiento en la ciudad imperial del Cusco con la participación de varias delegaciones de justamente agrupaciones danzantes, cachuantes de nuestra provincia de Cotabambas. Quisieron conocer, ¿no?, el carnaval de nuestra provincia de Cotabambas a la población, a los turistas, a los locales, ya sean nacionales e internacionales, en la ciudad imperial del Cusco. Es un tema muy importante, captar mayor participación, mayor atención también de otras, de otras regiones, los cuales puedan conocer parte de nuestra cultura, de nuestra manifestación cultural, la más importante aquí en la provincia de Cotabambas, que es el Ticapayana. Bueno, estuvo presente ahí varias autoridades, las imágenes que nosotros pudimos captar, estuvo definitivamente el alcalde de la provincia de Cotabambas, el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, también estuvo presente una delegación muy importante encabezado por el alcalde del distrito de Mara.
Y es importante, vuelvo a decir, ¿no?, la participación de nuestras autoridades en este tipo de actividades que promueven, captan la atención de otras poblaciones y de esa forma también el Ticapayana pueda tener el realce correspondiente. Amigos oyentes, esta información, pues bueno, más adelante lo vamos a abordar en el informativo Huillaricuy, y por otra parte también otra información que es importante también conversar con ustedes, comentarlo con ustedes, amigos oyentes, es el tema de vacaciones útiles escolares 2025 que lo viene promoviendo la empresa minera Las Bambas. Y bueno, y es que a la fecha se viene desarrollando con muy buena participación de niños, fundamentalmente los cuales están participando en talleres como por ejemplo ajedrez, fútbol, vóley, danza, música, entre otros. Y es importante indicar también, amigos oyentes, que esta actividad va en relación al fortalecimiento de otras habilidades, otras competencias, ¿no? Que no necesariamente, como lo decía en algún momento, los chicos se cansan definitivamente en la labor educativa durante todo el año, y concluido la labor educativa nuevamente darle más tareas, pues bueno, como que cansa, ¿no? Y justamente pensando en eso se han hecho estos talleres de ajedrez, talleres de fútbol, talleres de vóley, talleres de danza, talleres de música, los cuales se vienen desarrollando con importante normalidad y muy buena participación de estudiantes en las diferentes sedes aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Con 44, por otra parte, amigos oyentes, vamos a hablar otros temas en relación a lo que viene a ser, actividades que se vienen desarrollando ya aquí en nuestra provincia. La Municipalidad Distrital de Akira, justamente en el marco de su proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Limpieza Pública, está organizando el gran segundo Reciclafest con el objetivo de realizar y incentivar a la población, ¿no? Fundamentalmente a la población del distrito de Akira a tener una cultura de reciclaje de forma adecuada. Bueno, más adelante también vamos a hablar de este importante tema. 6:45. Por otra parte, amigos oyentes, es importante indicarles esta información en relación a lo que viene a ser las precipitaciones pluviales. El CENAMI ha informado que todavía en el transcurso de estos días va a haber ligera precipitación, la habitual, la que corresponde al temporal de febrero y marzo. Lo cierto es que ha generado cierta preocupación la semana anterior el incremento considerable de las precipitaciones pluviales, incluso acompañado de nieve en otras localidades, acompañado de granizo. Y la recomendación siempre a la población es el cuidado, el tener la prevención correspondiente, el abrigo. Definitivamente la población vulnerable tiene que ser aquella la cual debemos de ir cuidando, fundamentalmente ¿a quiénes? A los niños, a los adultos mayores, que son los más propicios cuando hay incremento, por ejemplo, en este caso de precipitaciones pluviales. Tenemos que cuidar a ellos, ¿no? Eso es muy importante. 6:46 a.m. Por otra parte, amigos oyentes, vamos a hablar también a detalle de lo que ha venido a ser el lanzamiento del carnaval El Ticapayana en su edición 2025 en la ciudad imperial del Cusco. Estamos saliendo a través de la frecuencia modulada en Tambobamba, con nuestros amigos también de Radio Poder Chasqui. También estamos saliendo en Radio Guaira. En breve vamos a ingresar con la comunicación telefónica con el profesor Richard Valencia para que él también nos pueda dar todos los detalles en relación a lo que se desarrolló el lanzamiento del Ticapayana en su edición 2025. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Hoy, lunes 17 de febrero del año 2025. Un clima un poco frío, pero nosotros ya estamos listos para traerles toda la información en los diferentes ámbitos. Semana de carnavales. Se realizó el lanzamiento el pasado sábado, ¿fue? Sí, sábado 15 se realizó el lanzamiento de la fiesta Ticapayana, este evento cultural
Estuvo ahí nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar con Hernán Zulca haciendo la transmisión en vivo de las diferentes delegaciones. Sin duda alguna, el Tiquipayana va a ser toda una fiesta ahora en el mes de marzo. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar presentes junto con Javier Chegya y todo el equipo de Radio Surfui dando cobertura a este patrimonio cultural de la nación. Así es, Gonzalo, vamos a estar al tanto de lo que viene a ser el lanzamiento del Tiquipayana 2000, bueno, no del lanzamiento, ahora ya del desarrollo de lo que viene a ser las actividades carnavalescas. Vamos a ampliar esta información. David Guamaní, desde el distrito de Chalbohuacho, él estuvo presente ahí acompañando a las delegaciones. Lo vimos, ¿no? Sí, Estaba lo vimos. Bien. Sí. Le cayó espuma también. Le cayó bastante espuma. David, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Mes carnavalesco, mes de festejo, mes de visita de compadres, de comadres en la provincia de Cotabambas. Sí, en efecto, la Municipalidad Distrital de Chalbohuacho se hizo presente con una agrupación, con un grupo en el lanzamiento del Tiquipayana en la ciudad del Cusco, con una particularidad de sus canciones, de sus vestimentas, de sus lahuitas, y entre otros, ¿no? Y asimismo también hemos podido presenciar la entrega de un libro de Tupac Amaru por parte del alcalde provincial, del general Luis Pantoja, hacia el alcalde Luis Iván Cruz Puma, en reconocimiento de su cultura, de su identidad. Recordemos que el año pasado, 2024, también, asimismo, ha sido una presentación en el santuario de, en este caso en Machu Picchu, ganando un centro cultural y asimismo también, ¿no?, una visita a Sacsayhuamán, ¿no?, junto con la autoridad provincial del Cusco. Ayer y en otras informaciones, pues ya empezamos las actividades de inauguraciones. En esta semana se inaugurarán 2 obras importantes en la comunidad de Yamuiri y en la comunidad de Fuerabamba. El día de mañana estaremos ampliando esta información a todos nuestros hermanos. Se nos viene la gran carrera de caballos interregional, diferentes categorías libres en la pista hípica de Chaiñapata. Este 2021 se llevará esta actividad de la festividad, en este caso del hípico, en nuestro distrito de Chalbohuacho, Javier. Son algunas informaciones que queremos compartirles para Radio Super. Perfecto, David, te agradecemos por la importante información y ojalá más adelante también podamos conversar con los directos actores que han estado ahí presentes en el lanzamiento del Tiquipayana. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. 6 de la mañana con 51 minutos, amigos oyentes del informativo Guillarico, y vamos de lleno a nuestro noticiero, edición correspondiente a hoy, lunes 17 de febrero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención a la frase de la semana. Empezamos con una nueva frase, ponle atención, aplícala en el día a día. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas, ¿sí? Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. Siempre se puede volver a comenzar, nunca es tarde, así que no desistas y continúa por el sueño de obtener esas metas que te propusiste quizá el 31 de diciembre a las 12 de la noche del año 2024. Vamos inmediatamente con las efemérides. Revisamos la historia, mucha atención. En el año de 1824, un día como hoy, el Congreso de la República nombra a Simón Bolívar dictador del Perú y suspende la Constitución.
Nos vamos hasta el año 1914, nace en Huaura Juan Miguel Bácula Patiño, uno de los embajadores más destacados que ha tenido el Perú. En el año de 1967, un día como hoy, muere en Trujillo, La Libertad, Ciro Alegría Bazán, escritor y político peruano, diputado de la República. En el año de 1963, autor de Los Perros Hambrientos, El Mundo es Ancho y Ajeno y La Serpiente de Oro. Y en el año de 1969, el Perú y la URSS firman el primer tratado de comercio bilateral. En el año de 1995, un día como hoy, se recuerda el conflicto de Cenepa. Tras 23 días de combate, Perú y Ecuador firman un cese al fuego mediante la Declaración de Paz de Itamaraty en Brasilia. 6 de la mañana con 53 minutos. Es momento de ir con los titulares aquí en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Mañana con 53 minutos, cambia el digital, es 6 de la mañana con 54 minutos. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. El último sábado en la ciudad del Cusco, el gran lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025, Patrimonio Cultural de la Nación, fue todo un éxito, donde la ciudad imperial vibró con el color, la música y la tradición de los carnavales cotabambinos, evento que reunió a delegaciones de toda la provincia y visitantes de distintas regiones, quienes se suman a la celebración con danzas, comparsas y el inconfundible espíritu festivo que nos caracteriza. 6:54, las delegaciones que participaron en este programa fueron diversas comunidades tales como Carmen Alto, Saxahuilca, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca, Choqueca, Antío, Chila, Récord, Concaca, Fuerabamba, Manuel Sabane, Corrales, Chumille, Chuicuni y Cahuapirua, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con sus mentores, así como con sus nuevos compañeros de trabajo y que hoy se llevan toda una experiencia aprendida. Estamos hablando de talentos de cobre local. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas continúa impulsando con éxito Vacaciones Útiles 2025. Esto a través de la Gerencia de Desarrollo Social con talleres gratuitos dirigidos a estudiantes de nivel primario. En estas semanas de aprendizaje, decenas de niños y niñas vienen potenciando sus habilidades en diversas disciplinas, destacando talleres como ajedrez, fútbol, vóley, danza y música. 6 de la mañana ya con 55 minutos. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Coyurque, a través de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, viene desarrollando acciones de respuesta frente a las diversas emergencias, como atención de emergencias mediante la rehabilitación de carreteras bloqueadas por derrumbes, huaicos y deslizamientos a causa de las intensas precipitaciones pluviales, y con ello garantizar la libre circulación de los vehículos. También se realizó la identificación de daños para la entrega de abonos foliares a las comunidades afectadas por granizadas y la verificación de los cultivos que han sufrido daños por fuertes vientos. Y la Municipalidad Distrital de Akira, en el marco del Día Nacional del Reciclador, mediante el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la localidad de Akira, del distrito de Akira, provincia de Cotabambas y departamento de Apurímac, realizó el gran segundo Reciclafest. Esto con el objetivo de sensibilizar e incentivar a la población aquireña para el manejo adecuado de residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. 6 de la mañana con 56 minutos. Por otra parte, visitantes cotabambinos realizaron jornada de limpieza tras el lanzamiento del Carnaval Ticapayana en la ciudad del Cusco. Tras el exitoso lanzamiento del Carnaval Ticapayana en la ciudad de Cusco, visitantes provenientes de la provincia de Cotabambas demostraron su compromiso con el cuidado del espacio público, realizando una jornada de limpieza en la Plaza de Armas luego de las actividades festivas que congregaron a cientos de asistentes.
Y tenemos un anuncio a la comunidad. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho comunica la interrupción del servicio de agua potable por motivo de actividades de limpieza y desinfección en los sistemas de aguas potables en el ámbito urbano, de acuerdo a la siguiente programación. Atención. Miércoles 19 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los barrios afectados son Patrón Santiago, Huichaipampa, Zona A, El Salvador, Los Álamos y San Marcos. Y para el jueves 20 de febrero, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, Huichaipampa, Zona A, Sector Subida, Carmen Alto, Señor de Huanca, Huichaipampa, Zona B. Se pide la comprensión de los usuarios y tomar las previsiones que el caso amerita para este corte de agua los días miércoles y jueves del presente mes. 6 de la mañana ya con 58 minutos en el informativo Guillarico y 6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Vamos con más información en el plano local. Y mucha atención, dentro de las actividades programadas para el Pujllay Chalhuahuachino 2025, este próximo 21 y 22 de febrero se tiene programado gran carrera de caballos en la pista hípica de Chayñapata a las 8:30 de la mañana. El próximo lunes 24 de febrero, concurso de danzas Ifala Ujuy y la Huita Tucay en la comunidad de Parte Media, lugar comunidad Guanacopampa. Y el próximo martes 25 de febrero, concurso de danzas Cachuas y la Huita Tucay, intercomunidades Parte Baja en la comunidad de Minascuchu. Vamos con más noticias y es momento de ir al ámbito regional. Por encargo del gobernador regional de Apurímac, el señor Percy Godoy Medina, la directora regional de educación, la magíster Sandra Rivas Medina, ellos sostuvieron una reunión de coordinación con el representante de Minera Las Bambas, Viviano Loaiza, con la finalidad de coordinar acciones de trabajo de cooperación interinstitucional e implementar iniciativas de trabajo a favor de la educación apurimeña para el año 2025. 6:59, más información en el plano regional. Con gran éxito se llevó a cabo la Feria Artesanal de Trajes Típicos y Productos Carnavalescos Abancay 2025, un evento que reunió a talentos artesanales y emprendedores de la región para exhibir y comercializar sus creaciones, fortaleciendo así la identidad cultural y la economía local. Y gracias a las gestiones realizadas por el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, la provincia de Cotabambas contará con una inversión histórica de más de 138 millones de soles en proyectos de desarrollo, una cifra nunca antes vista en favor de esta provincia. 7 en punto. La Contraloría General detectó irregularidades en el proceso de adquisición de productos farmacéuticos para los establecimientos de salud de la Dirección de Salud Apurímac 2 Andahuaylas, donde se reveló que servidores recibieron medicamentos con registro sanitario distintos a los ofrecidos por el postor ganador. Y policía prófugo acusado de disparar y matar a su pareja con su arma de reglamento en Cusco. Y un efectivo del orden perteneciente a la región policial Cusco es acusado de disparar y matar con su arma de reglamento a su pareja y madre de sus 2 hijos, tras lo cual el agente del orden está como no habido y es intensamente buscado por las autoridades locales. 7:1, vamos con más información. Arequipa sigue sin agua potable tras huaicos y lluvias. Sedapar estima restablecer el servicio para el día de hoy. Diversos distritos de la región arequipeña continúan afectados por las irrupciones de servicio de agua potable debido a los huaicos y deslizamientos. Vecinos piden ayuda urgente mientras Sedapar trabaja en la reparación de una tubería clave, que es historia de todos los años. Y personal del ejército apoya a la población afectada por las fuertes lluvias en Arequipa. Alrededor de 60 soldados se trasladaron a Yanaquiwa, donde la caída de un huaico afectó seriamente la zona. Personal del Ejército del Perú se trasladó hasta el distrito de Yanaquiwa, ubicado en la provincia de Condesuyos, región Apurímac, para brindar el apoyo necesario y seguridad a la población afectada por la caída de un huaico a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se registran en la zona.
7:02. Al transcurrir 5 días del naufragio de una embarcación en el río Inambari, en el distrito de Sangabán, provincia de Carabaya, las autoridades informaron que los rescatistas ubicaron y recuperaron a 12 cuerpos de las víctimas, entre ellos 5 menores de edad. Y nos vamos hasta Puno. Policías desarticulan presunta banda criminal con arsenal de armas de fuego. Al realizar el registro, en la unidad hallaron mochilas conteniendo un fusil, un revólver, 3 pistolas, municiones y prendas policiales. 7:03. La Libertad. Lluvias colapsan estructura en Colegio Ricardo Palma de Tayabamba. 6 ambientes de dicha institución educativa fueron declarados inhabitables. Y el exceso de humedad provocada por las lluvias intensas ocasionó el colapso de estructuras en la institución educativa número 8466 Ricardo Palma, ubicada en la localidad de Huarichaca, esto en el distrito de Tayabamba, provincia de Patás, La Libertad. 7:03. Vamos hasta Pasco. Lluvias torrenciales y huaicos destruyeron viviendas y dañan vías y sembríos. La región de Pasco continúa soportando lluvias intensas y huaicos que han provocado daños como la destrucción de viviendas, el cierre de vías de comunicación en los últimos 48 horas, según el informe de Walter Tiza, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Y alerta naranja, se registrarán intensas precipitaciones pluviales del 16 al 18 de febrero en toda la región, según el boletín informativo de aviso meteorológico número 22, emitido por el módulo de monitoreo y análisis del Centro de Operación de Emergencia Regional COER, Apurímac. Se registrarán intensas lluvias desde el 16 al 18 de febrero en toda nuestra región. 7:04 a.m. Vamos con más información, amigos oyentes. Viviendas, carreteras y chacras dañadas por lluvias. Diversas afectaciones en Chumbivilcas, Paruro, Quispicanchi y Paucartambo durante el fin de semana. Las municipalidades deben atender rápidamente a la población afectada por inundaciones a consecuencia de los fenómenos naturales. Y nos vamos hasta Huancavelica. El Ministerio Público logró cadena perpetua para sujeto que abusó de una menor. El sujeto morirá en la cárcel tras cometer violación contra una menor de edad. Esto gracias a la labor del Ministerio Público. Es por eso que el señor José LQM fue sentenciado a cadena perpetua tras haber sido hallado culpable de violación sexual de una menor de 12 años. 7:05 a.m. Vamos con más información, amigos oyentes. 7:05 a.m. Titulares en el plano nacional. Congreso prepara la estocada final contra Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Salvador del Solar. Solo es cuestión de tiempo para que la coalición congresal inhabilite a estos exaltos funcionarios. En la mira también están los exministros Vicente Ceballos, José Elí, Rubén Vargas, también Mita Vázquez. Buscan desplazarlo de la continuidad electoral. Y Víctor Andrés García Belaúnde dijo que nunca ha visto un parlamento tan deteriorado, tan poca cosa, tan bajo de nivel. En una entrevista, el veterano excongresista de Acción Popular habla de su probable postulación al Senado en el 2026, de la supuesta distancia que hay entre la dirigencia de su partido y su actual bancada y de los yerros que su agrupación ha cometido en los últimos años. 7:06 a.m. Más información. Policía Nacional del Perú desarticula 293 bandas criminales y detiene a 6.719 delincuentes. El último, dice, la última semana. Importante resultado se consiguió gracias al Plan Control Territorial a nivel nacional. En el marco del Plan Control Territorial, la Policía Nacional continúa intensificando sus acciones a nivel nacional, consiguiendo duros golpes contra la delincuencia común y crimen organizado, se informa. Y INDECI alertó que 598 distritos de la costa norte y sierra del país están en riesgo por precipitaciones, según el CENAMI. Ancash es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 61,
seguido de Ayacucho con 48. Posteriormente está Huancavelica con 48 distritos protegidos, nuestra región de Apurímac con 29 y finalmente Cajamarca con 25 distritos comprometidos. 7:7, vamos con más información. Aumentan a 3 los fallecidos tras caída de bus interprovincial por colapso del puente Chancay. Murió la noche del último sábado luego de haber sido sometido a una segunda intervención quirúrgica, confirmó en exclusiva a un medio de comunicación director de operaciones de salud del MINSA. Y vamos con más titulares en el ámbito nacional. Colaborador eficaz señala que Guillermo Bermejo cobró presuntas coimas para impulsar obras en Huachac. El testimonio de un colaborador eficaz sostiene que el parlamentario de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, a solo semanas de haber asumido el cargo, comenzó supuestamente a cobrar para sacar adelante obras del municipio de Huachac. El dominical Panorama señaló que estos presuntos cobros se dieron siempre cerca del despacho de Bermejo. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 8 minutos. Estamos en el informativo Huillarico y más información en el plano nacional. Nuevo contrato de alimentación para los congresistas costaría, escuche bien, 1.6 millones de soles, según reportaje de un medio de comunicación. El proceso de licitación en el Congreso, que concluirá el 25 de febrero, busca contratar un servicio alimentario en eventos oficiales para los parlamentarios que tendrán desayuno, almuerzo, cena y alimentos extras a su disposición hasta julio del 2026. ¿Qué le parece, Gonzalo? ¿Cuánto es la platita que van a gastar? La suma es de 1.6 millones. ¡Millones! Bueno, no sorprende, ¿verdad? No sé hasta cuándo va a soportar el pueblo al Tal como Congreso. decía un congresista, Sí. ex parlamentario, ¿no? De este Congreso que hace lo que quiere. Deja mucho que desear las acciones del Congreso y no hay resultados, pues definitivamente. No solo se encargan de blindar por ahí o de hacer favorcitos a algunos personajes para que puedan desfalcar las arcas de nuestro país. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 9 minutos. Esto es el informativo Huillarico y estamos saliendo a través de la página web. Estamos saliendo también por el Facebook y por supuesto en Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. El Ejecutivo está destinando más de 3.700 millones de soles para ejecutar planes multisectoriales ante lluvias, heladas e incendios forestales. El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Haro, señaló que la PCM formuló los planes en gestión del riesgo de desastres. 7:10. Por otra parte, Alejandro Soto propone nuevas restricciones para candidatos al Congreso. El congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, presentó un proyecto de ley que reforma la Constitución que propone que los funcionarios que tuvieron acceso a información secreta no puedan ser elegidos como miembros del Parlamento. En declaraciones a un medio de comunicación, manifestó el legislador y respondió a quienes cuestionan su iniciativa de ley. Y bueno, Shakira iba a dar un concierto el día de ayer, pero tuvo que ser internada de emergencia en la clínica y nos indican que Shakira ya está en su hotel en Lima. Los seguidores de Shakira permanecen en las afueras del hotel con la esperanza de verla mientras crece la incertidumbre sobre la realización del show de hoy, 17 de febrero. Recordemos que ya se canceló el concierto del día de ayer. Mucha gente se quedó muy triste porque algunos habían venido de provincia o de otras ciudades y tuvieron que regresarse hoy muy temprano por la mañana para continuar con sus labores. Y la pregunta es, ¿hoy habrá concierto de Shakira o no habrá concierto de Shakira? La cantidad de memes que salió, Gonzalo. Demasiados memes, ¿no? Que ya le han dado cita, dicen, en Salud para junio. Sí. Ya tiene gastroenterología para junio en Salud. Sí, ahí con su batita de salud, ¿no es De cierto? salud, sí. Pues, bueno. También de la pierna, ¿no? El popular meme que cuando van a intervenirte una pierna,
se escribe el paciente con plumón, esta es la buena, para que lo operen la otra y no se equivoque. Sí, pues, y bueno, también Shakira ahí recibiendo su cevichito ahí de carretilla, ¿no? Sí, o su anticuchito en la calle. Ajá. Bueno, ojalá se recupere Shakira, porque sin duda alguna miles de fanáticos estaban esperándola con muchas ansias para el día de ayer y seguramente otros miles más para el concierto que iba a dar hoy. Particularmente, no creo que se desarrolle este concierto. Difícil que lo haga, va a continuar seguramente con su gira, se va a recuperar un poquito y ya estará volviendo pues en abril posiblemente. 7:12, amigos oyentes, vamos con información ahora en el plano internacional. 7 de la mañana con 12 minutos. Congreso, escuche bien esta información, ¿eh? Congreso de Argentina inicia juicio político contra Milei por promocionar criptomoneda acusada de estafa. Y un montón de gente ha perdido dinero, ¿eh? Estafa cripto de Milei, así lo han denominado. La Cámara de Diputados inicia el juicio político tras la promoción de Libra por el presidente de Argentina y las pérdidas son masivas, Gonzalo. Está siguiendo, creo, los pasos de Donald Trump, ¿no? Que también tiene su criptomoneda y recordemos que su criptomoneda, pues, apenas él asumió el cargo, subió hasta un 600 o 700% el precio de su moneda. Seguramente Milei ya quería hacer lo propio, pero al parecer no le han salido muy bien las cosas. Y lo que ocurrió es que es una estafa piramidal, Gonzalo. Bueno, ojalá no llegue a más. 7 de la mañana con 13 minutos, crece la violencia en Ecuador. Asesinan a teniente coronel que combatía el narcoterrorismo. Lo atacaron cerca en una cárcel de Guayaquil. El asesinato del teniente coronel Porfirio Javier Cedeño, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la FAE, conmocionó al Ecuador. El oficial fue atacado el 14 de febrero en Guayaquil cuando se dirigía a una ceremonia militar. 7:14, Estados Unidos plantea dejar a Europa fuera de la negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Unión Europea discutirá estrategia. Estados Unidos y Rusia iniciaron contactos para organizar una cumbre en lo que Donald Trump y Vladimir Putin discutirán el fin de la guerra en Ucrania. La exclusión de Europa en las negociaciones ha generado preocupación en la Unión Europea. Y Perú recibió a 130 deportados desde los Estados Unidos. Esta semana ya van 270 desde que Trump asumió la presidencia. La Cancillería resaltó que ha coordinado la atención multisectorial a los connacionales deportados con el objetivo de brindar una atención primaria médica, psicológica y social. Además, señaló que 16 consulados generales de los Estados Unidos continúan intensificando la asistencia a la comunidad peruana. 7:15. Vamos con la información ahora en el plano deportivo. Rápidamente la información en el plano deportivo con doblete de Martín Cauterucio. Sporting Cristal derrotó 2-1 al Sport Boys. El conjunto celeste sumó 4 puntos y subió a los primeros lugares del certamen de la Liga 1 profesional. Y Juan Pablo II College vuelve a tropezar y es el colero del torneo Apertura. La escuadra de Chongoyape cayó 1-0 ante el Sport Huancayo en el Estadio Mansiche por la Liga 1 Te Apuesto 2025. 7:15, todo listo. Alianza Lima y el árbitro designado para el partido clave contra Boca Juniors, Conmebol dio cuenta de quién será el árbitro principal de Alianza Lima ante el Boca Juniors en Matute. ¿Usted cree que Gonzalo le gane al Boca Juniors? No. Tras haber perdido con Alianza Atlético. No. Difícil. 7:16. Amigos oyentes, más adelante regresamos con la ampliación de nuestras... Falta la noticia del cienciano. Sí, no se olvida. Bonito partido, ¿eh? Universitario sí, pero de cayó Deportes el papá. Le ganó 3-2 en un emocionante partido en el Estadio Monumental. Con esto los cremas suman 4 puntos y se colocan también al inicio de la tabla. Le ganaron al papá Javier, ¿ah? Sí, pues. Pero bonito partido. Bonito partido, ¿eh? Bonito encuentro. ¿eh? Cueva no hizo mucho, bueno. No, solo se puso a discutir con el arquero Britos un rato y... Sí, hacer hora cuando necesitábamos minutos. Sí, lamentable, pero bueno, 3-2 igual fue un buen partido, ¿no?
Será para la próxima. Para la próxima será. El próximo encuentro es ya en la ciudad del Cusco, si no me equivoco. El clásico, David Ortiz me estaba indicando que hay clásico cusqueño. Bueno, habrá que vernos ahí, David Ortiz. Yo le decía, pues podemos apostar, ¿no? No quiere apostar. No quiere apostar. No le gusta. No le tiene fe a su equipo, creo. Dice que no, que lo sala. Lo sala. Él es accionista, ¿no es cierto? Él es accionista mayoritario principal. En el Deportivo Garcilaso, ¿no? Él es uno de los que mueve ahí, creo, las fichas. Sí, pues si usted quiere ingresar al palco, por ejemplo, puede coordinarlo David con él. Ortiz, sí, no hay ningún problema, él los va a llevar porque él es un socio mayoritario ahí en las acciones del Deportivo Garcilaso. 7:17, un saludo a nuestros amigos de gestión social. Saludos sí, siempre que están en sintonía de la radio, ¿no es cierto? Para ellos. Deben estar en sintonía en la radio a través del Facebook, sobre todo. Un saludo para nuestros amigos de gestión social. 7:17, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos ahí cura ponena, y chuntagamanaspa, mana como antinacho retuñamos ya, milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapas mi cana, ni espalhatas, no hay con la está indo porque loca. Camina con cupacha y mapas kan hatishan pospolota pai pawang este che ishat kanas y mapas mi kanar ni spalak ni na kuiku anje trik controla na kse anje trik rigi son conch manche hatun chari marik lakiku Sapanca comunidad sapalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad conata autores en chicona che amigo en chicona sanción mis cata ciudad de che y con hacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño riqui de las canches por sapan las canches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de la 2420 Huillaricuy. Radio Sur, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Sur. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Hakuchu Cotanita, Huaycachay, Ronald Farfán, Urbano Mendoza, Arnaldo Silva, Campis Panachay, Carmencita Hugo, Zapachayan Puruntica. 7 de la mañana con 21 minutos, estamos a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, a través de nuestra frecuencia modulada en el distrito de Tambobamba. Estamos también a través de nuestras redes sociales, también estamos a través de nuestra página web. Amigos oyentes, comentarles para las personas que nos sigan a través del Facebook. En este instante estamos compartiendo imágenes en video de lo que ha venido a ser el lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025 en la ciudad imperial del
Cusco. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre este tema porque ha sido toda una fiesta en la ciudad imperial del Cusco, masiva participación de la población, fundamentalmente de nuestra provincia de Cotabamba, los cuales han ido, pues bueno, a representar a nuestra provincia de Cotabamba, y turistas nacionales, turistas, bueno, de otros países también disfrutaron del lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025. Richard Valencia estuvo presente ahí en la ciudad imperial del Cusco. Richard, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, Javier. Buenos días, amigos de Radio Surfo, y también aprovecho para saludar a todos los amigos de la provincia de Cotabambas, saludar al señor alcalde provincial, ingeniero Dante Contreras, y por supuesto a los demás alcaldes de la provincia de Cotabambas que se han hecho cita en este lanzamiento del Carnaval Cotabambino 2025 en la imperial ciudad del Cusco. Richard, cuéntanos cómo se ha desarrollado este lanzamiento, cuéntanos el detalle, qué delegaciones fueron, qué distritos estuvieron presentes, nuestras autoridades también, quienes estuvieron presentes ahí en este lanzamiento. Sí, de primera intención creo que también como ciudadano agradecer la generosidad de los hermanos cusqueños, de las autoridades, y por supuesto también desde la Cámara de Comercio, y también al señor alcalde provincial, al señor Pantoja, Luis Pantoja, y por supuesto estuvieron presentes diferentes delegaciones de nuestro distrito o de nuestros distritos, de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Estuvieron los hermanos aquireños con diferentes delegaciones, diferentes comunidades, por supuesto encabezado por su señor alcalde. Estuvo también el alcalde del distrito de Mara, regidores, acompañado también de diferentes comunidades. Estuvo el señor Iván Cruz representando al distrito de Chalhuahuacho, los regidores, regidoras, y por supuesto también diferentes comunidades que también engrosaron las filas de Chalhuahuacho. A los hermanos de Tambobamba, por supuesto gran cantidad o numerosa delegación, la capital de la provincia, estuvieron nuestros hermanos, por supuesto, desde Pumamarca a Zacasi, estuvieron la misma capital de Tambobamba, estuvieron también Choqueca, y entre otras comunidades de la capital de la provincia. Estuvieron también nuestros hermanos de Cotabambas, encabezados por el señor alcalde Luis Truenque Molero, regidores y diferentes comunidades como es Cochapata, San Juan, Cotabambas mismo, y también Colca. Y por qué no podía faltar también la delegación de Coyurqui, también bien numerosa, con sus diferentes comunidades, encabezada por el señor alcalde, el profesor Fritz Valencia Bárcena, cuerpo de regidores, y por supuesto la población coyurquina. Muchos residentes coyurquinos en la ciudad del Cusco se sumaron también a esta actividad, a este gran lanzamiento. Desde acá nuestro saludo también a la delegación de Ajpitán, a la delegación de Faco, a los hermanos de Sorco, Ñahuilla, que estuvieron también presentes, y por supuesto muchas personalidades también que esperaron a esta delegación, como lo han hecho también otros residentes de la provincia a sus distritos. Desde acá creo que es felicitar este segundo lanzamiento, diremos, porque antes de la pandemia ya se hizo también con la gestión anterior, y hoy pues se hace el segundo lanzamiento a nivel de la imperial de la ciudad del Cusco. Turistas nacionales e internacionales lo vieron pues de cerca, las vivencias, las costumbres, nuestros trajes típicos, nuestros cantos, y por supuesto también alegrando al pueblo cusqueño y la dinamización de la economía, amigos de Radio Surfui. Perfecto, profesor Richard, nos parece muy importante de que se pueda mostrar nuestro carnaval a la región de Cusco, considerando de que Cusco, pues bueno, tiene importante potencial turístico, y que estos turistas también en alguna medida
puedan ver una opción de visitar nuestra provincia de Cotabambas y puedan disfrutar del carnaval más importante que tenemos aquí en la provincia de Cotabambas, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Profesor Richard, entiendo que también del distrito de Coyurqui han participado importantes delegaciones y en el distrito de Coyurqui también para estas actividades carnavalescas se viene el Ticapayana en Ajajata y también muchas actividades en el distrito de Coyurqui. Así es, amigos de Radio Surfit, definitivamente creo que este lanzamiento, eso a nivel de nuestra provincia, sin embargo, quiero referirme de que cada distrito, como es Cotabambas, Coyurqui, Chalohuacho, Mara, Akira, tienen sus peculiaridades, sus diferentes formas de festejar estos carnavales, y creo que también los alcaldes lo han hecho mención haciendo la invitación correspondiente. Y desde acá también, desde Coyurqui, nosotros también hacemos la cordial invitación a todos los hermanos oyentes. Tenemos la entrada y pasacalle, concurso de muñecos, pues este jueves 20, ¿no? Día de compadres. Tenemos el 27 también, Día de comales, concurso de danzas danzas y casuas en Coyurqui, concurso de casuas, concurso de Huaracanacoy, concurso del puchero y, por supuesto, presentación de artistas nacionales que van también a alegrar los corazones de los coyurquinos el día jueves 27, Día de las Comadres. Tenemos también la presentación o nuestro carnaval Ticapayana Ajacata Pampa, que se va a realizar pues, el mismo domingo de carnavales en Ajacata, recojo de flores. También allí hay concurso de danzas, concurso de casuas, hay también la gran carrera de caballos, que es característico de nuestro distrito, al cual pues visitan también hermanos muchos de Tambobamba, de las alturas de Tambobamba, también siempre están los hermanos de Cotabambas, los hermanos de Coyurqui, los hermanos de Huancuiri, siempre han estado presentes, y desde acá hacemos la invitación a los hermanos de Azacasi, Pumamarca, a estar presentes. Habrá buenos premios porque vamos a recordar los 50 años de creación de Ajacata acá en nuestro distrito de Coyurqui. Profesor Richard, bueno, ahí también trataremos nosotros de estar presentes, o mediante usted también para Radio Surf y para Radio Guaira, para que también la población, no solo de Cotabamba, sino de otras localidades, también puedan conocer esta bonita actividad del carnaval que se desarrolla ahí en el distrito de Coyurqui. Profesor Richard, le agradecemos por la importante información. Muchas gracias, señor Javier. Sin embargo, reiterar la cordial invitación, y sería muy importante de que ustedes también, si quieren un pasaje, cobertores de esta fiesta, de que también Coyurqui es Cotabambas, no se olviden, porque casi siempre hemos sido olvidados y sería muy importante vuestra presencia. Sin embargo, nosotros también como medio de comunicación estaremos haciendo algunas tomas fotográficas, videos, y por supuesto estaremos lanzando también al mundo entero. Desde acá la cordial invitación a todos los hermanos aficionados, señoritas jóvenes, a nuestro Ajacata, que se va a hacer el día domingo de carnavales, y por supuesto a las diferentes yunzadas que se va a hacer también en nuestro distrito de Coyurqui. Muchas gracias, señor Javier, por este espacio. Muchas gracias a usted, profesor Richard. Muy buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 30 minutos, 7:30, este es el informativo Guillaricuy. Bueno, este mes somos carnavales. Estamos listos nosotros ya para que empiecen los carnavales. Y por supuesto también desde el distrito de Tambobamba están listos ya para toda la fiesta de lo que significa el Ticapayana 2025. Y para ello vamos a conversar con Aquiles Abarca, que está ya en sintonía con nosotros. Aquiles, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Amigos, Gonzalo, Javier, muy buenos días. Así es, bueno, también me saludo
muy cariñoso, respetuoso a todos nuestros paisanos de la provincia de Cotabambas. Bueno, comentando esta mañana por Radio Sur, somos dignos de reconocer y felicitar pues a la comisión organizadora, a la municipalidad provincial, a todo consejo en conjunto, como también a las autoridades, a los señores alcaldes, regidores, a todos de cada distrito de nuestra provincia de Cotabambas, para el lanzamiento carnavalesco allá en la ciudad imperial del Cusco. Ha resultado muy bonito, ha quedado muy bonito, aplaudidos, han estado bien organizados, comunidades, distritos, los residentes cotabambinos allá en la ciudad imperial, cómo se han emocionado, hasta lágrimas se les ha salido pues a muchos paisanos que muchas veces pues por situaciones de la vida no retornan, cuando una vez salieron de sus lugares a la ciudad, ya no retornan, otros por salud, otros tal vez por vejez, una y otra cosa, pero el día de ayer pues han estado, el día sábado han estado muy contentos, alegres, por ahí mis felicitaciones a todos los organizadores pues quienes se dieron cita allá en la ciudad imperial de Cusco. También han estado a caballo, no sé de dónde sacaron también tantos caballos. Que bien, así es cuando uno quiere sus costumbres, sus tradiciones de su pueblo, de su lugar. Bueno, cualquier cosa podemos hacer, amigo Gonzalo, Javier. Y bueno, pues por ahí mi saludo y mis felicitaciones a todas las personas, a todas las autoridades, a los alcaldes, a los regidores de nuestra provincia de Cotabambas, a los dirigentes comunales. Acá de Tamuam también, por ejemplo, fueron de los barrios. Estaba bien bonito, bien organizado, como vuelvo a repetir, mis queridos amigos. Ahora igual pues ya se vienen diferentes actividades que cumplir para festejo carnavales. Por ejemplo, el día 22 ya no falta mucho, el día 22 y 23 se lleva pues carrera de caballos allá en la pista hípica natural de Quentanipata. O sea que qué bien, porque me da ese gusto, esa alegría de que aprobaron pues que esta carrera ya pues ha establecido ese lugar. Tiene que ser así, porque está bien, pues en diferentes comunidades tienen su pista hípica, bienvenido por la gestión, todo, pero no quiere decir pues que esta carrera de caballos no puede llevar de un lugar a otro, no, porque es pistas hípicas en las comunidades, en los centros poblados, bienvenido, pero ellos tienen que ver en otra fecha realizar sus actividades, no justamente pues por las fiestas carnavalescas que lleven a otro sitio, no, ¿por qué? Porque ese lugar está establecido ya por buenos años, no es el pañuelo para estar cambiando pues cuando uno quiera. Así que felicitaciones pues también a la comisión, porque están un poco inquietos. Bueno, a mí llaman banqueo ya, pues como se dice hablando vulgarmente, Gonzalo, porque yo era pues el iniciador de esta carrera, como también era pues responsable vitalicio pues de organizar año tras año, ¿no? Responsable juzgador, un poco de todo pues hemos estado por ahí, pero ahora ya con la edad que tenemos también encima, bueno, también tenemos que ya estar a un lado pues y dejar pues estos cargos también a la juventud, porque hay bastante acción a nivel de nuestra provincia de Cotabambas en cuanto a los toros, en cuanto a los caballos. Bueno, mantenemos esas buenas costumbres de antes que nos han dejado nuestros ancestros, y ahora pues no podemos, seguramente el día de ayer, Gonzalo, Javier, en la ciudad imperial de Cusco, como Cusco alberga pues a muchos provincianos, más que todo las provincias altas, Espinar, Canas, Chumbivilcas, Cotabambas, Grau, Antabamba, nuestras costumbres, nuestras tradiciones es similar, es igual. Claro que otras provincias con más ganas, con entusiasmo lo realizan, pero de todas maneras siempre estamos por ahí, pues, mis queridos amigos, y seguimos practicando y bien
Cuando hay apoyo también de otras organizaciones, de otras instituciones, de otras empresas, por ejemplo, bienvenido. Ha estado comentando de que para los festejos carnavalescos y como para el viaje del día sábado también, o para estar el día sábado en la ciudad imperial de Cusco, también las Bambas, la empresa como empresa está apoyando económicamente, que bien así tiene que ser. Cuando uno pues en su debido momento, con anticipación, cuando es muy necesario cosas serias que cumplir, tenemos que prácticamente solicitar el apoyo voluntario y nos los dan también. Sí, así debería ser también a otros empresarios, solicitar el apoyo. No solamente hay que ver pues las arcas de la municipalidad, no, sino que por algo tenemos nuestros paisanos que son empresarios en diferentes ciudades. Ellos de mil amores pues nos pueden apoyar a la altura de sus posibilidades, según su voluntad también. Entonces las autoridades o los dirigentes organizados tienen que ser de gestión. Se dice pues gestión, ¿no es cierto? Bueno, pues una vez más, Gonzalo, Javier, bueno, gracias también, seguimos comentando novedades de nuestros pueblos, de cada distrito, de nuestra provincia de Cotabambas, mediante Radio Surf de las Bambas. También hay que comentar, siempre claro, damos a conocer historias, costumbres, tradiciones de cada distrito de nuestra provincia de Cotabambas, Gonzalo. Muy bien, don Aquiles, quería consultarle también, seguramente en años pasados ya también hemos tenido algún Ticapayana con lluvia. ¿Cómo está el clima en Tambobamba? ¿Cómo se prevé quizá que estén para esas fechas en Porotopampa? ¿Normalmente llueve? ¿Cómo lo ve usted, Aquiles, que ya es de la zona y ya conoce cómo es todos los años? Bueno, hay años pues que hasta la nevada pues, lo cubre todo blanco, toda la pampa, ¿no? Está cubierto de nevada, vestido de blanco. Hay años, pero no es todos los años tampoco. Hay años donde llueve también de amanecida o de madrugada. Como decir, hay que refrescar por los carnavales, ¿no? Pero en su mayoría siempre escampa, deja de llover, deja de caer la nevada y está bonito pues, el lugar, hasta con solcito, todo nos acompaña, pero hay años donde, como vuelvo a repetir, cae la nevada, hay años que también amanece lloviendo, o bien pues ya después de 5 de la mañana empieza a llover también, pero no tanto. Para mí, mira, como me han tildado de altomizado Radio Sur de los amigos, bueno, somos de confianza, ¿no? Porque somos amigos. Por ahí yo diría de que estoy calculando de que va a escampar, se va a distanciar la lluvia para el día de Ticapayana, Gonzalo, Javier. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias, don Aquiles, por este informe, por esta información. Seguramente ya nosotros vamos a estar conversando con usted para que nos dé los últimos detalles de cómo vienen desarrollándose todas las acciones para el correcto desarrollo de nuestro carnaval Ticapayana en esta edición 2025. Don Aquiles, le agradecemos por este enlace. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana, mis queridos amigos. Buenos días. Bueno, al parecer ha sido todo un éxito el lanzamiento del Ticapayana en la ciudad del Cusco, en la ciudad imperial, donde ha reunido a miles de turistas que han podido gozar un poquito, un cachito, como se diría, de toda la cultura que van a poder ver en el mes de marzo, en lo que es el Ticapayana en Porotopampa y posteriormente también en el estadio de Rairoca. Toda la cultura de nuestra provincia de Cotabambas. En Facebook usted también puede apreciar todas las fotos y los videos que hay del lanzamiento del Carnaval Ticapayana 2025 que se realizó en la ciudad del Cusco. Sábado de 9 de la mañana empezó en la Avenida del Sol y el punto final
fue la Plaza de Armas. Estuvo presente el alcalde, el señor Dante Contreras Galloso, encabezando pues toda la comparsa. También estuvo el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, nos comentan, y un sinfín de agrupaciones, asociaciones que se dieron cita. Bastantes caballos llevaron a la ciudad del Cusco. Usted puede entrar al Facebook de la radio, va a poder apreciar ahí todas las fotografías que hay y también el videíto que se ha preparado de este gran lanzamiento. Siete de la mañana con 41 minutos. La noticia que está dando vuelta al mundo y tenemos que hablar lógicamente es la de Shakira y su posible intoxicación en nuestro país. Ella tenía un concierto programado para el día de ayer, 16 de febrero, y para hoy, 17 de febrero. Sin embargo, por un dolor abdominal, al parecer, ella tuvo que ser internada de emergencia en una clínica privada de la ciudad de Lima, dejando a miles de fanáticos preocupados en primer lugar y posteriormente apenados porque no pudieron, de alguna manera, no pudieron llegar a escuchar a su ídola Shakira en este concierto que estaba ya confirmadísimo. Ahora lo más probable es que para la fecha de hoy también se cancele, ¿eh? Los seguidores de Shakira permanecen aún en las afueras del hotel con la esperanza de verla, mientras crecen aún muchísimo más las incertidumbres sobre la realización del show para hoy, 17 de febrero. La cantante colombiana fue vista ingresando a su hotel en Miraflores luego de su reciente llegada a Lima. Según testigos, la artista arribó en una camioneta negra junto a su hijo mayor y al descender vestía un buzo gris, un polo negro y lentes oscuros. Y a las afueras del hospedaje, decenas de seguidores esperaban con la esperanza de verla a pesar de la incertidumbre sobre la realización de su segundo concierto en la capital. Valeria, una fan, dice que viajó desde la ciudad del Cusco para el show, expresó pues su tristeza. Queremos que aunque sea saque su mano, dijo, queremos verla, no importan los conciertos cancelados. Desde que nací soy su fanática y esperamos que se recupere pronto, comentó. Y bueno, hasta el momento no hay una información oficial sobre la realización del concierto programado para hoy, lunes 17 de febrero, en el Estadio Nacional. Miles de fanáticos aún se mantienen a la expectativa y esperan pues un comunicado por parte de los organizadores. Si usted quiere saber cuál es el estado de Shakira, bueno, ha sido hospitalizada en Lima tras sufrir de un dolor abdominal, por lo que se suspendió su concierto, aunque los médicos que la atendieron comunicaron que no se encontraba en condiciones de presentar un concierto esa noche, y ella ratificó que está muy triste pues de no poder subir a los escenarios. Muchos indican por ahí que la comida le cayó mal. Vamos a ver si se desarrolla el concierto para hoy, para alegría de los miles y miles de fanáticos que tiene Shakira. Preguntes, ¿no? ¿Qué comió Gonzalo? Al parecer yo leí una noticia, Javier, por ahí, ¿sí?, que en el hotel donde se encontraba, había, con motivo de haberse celebrado el 14 de San Valentín, había un menú de degustación de 5 tiempos. El menú de degustación era comida marina. Uy. Y bueno, la invitaron amablemente a Shakira que pueda probar o degustar este menú. Y lamentablemente, al parecer, la comida estuvo muy condimentada. Y lógicamente, si tú no eres un peruanito de a pie, que tiene ya de alguna manera entrenado el estómago y vienes de otro país con otro tipo de sazón, otro tipo de condimentos, de repente por ahí puede caerte un poquito fuerte la sazón. Es lo que han dicho, ¿no? Esto es sin confirmar, pero dicen que quizá el menú de degustación por el día de San Valentín le cayó mal. Es un menú de degustación marino en el hotel donde ella se encuentra alojada y dice que le ofrecían todo. Y ella amablemente recibía, ¿no? Estaba muy contenta de estar en Perú después de 14 años, recibiendo la comida peruana, compartiendo, y dice que comió de todo lo que le ofrecieron. Se excedió. Y lamentablemente, pues, trajo consecuencias. Seguramente las conchas negras. Seguramente. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos. Gracias a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Juana Lunas nos dice, buenos días, amigos del informativo Guillarico y de Radio Surfo y la voz de todos. Un abrazo a la distancia desde Italia. En especial
para Javier Chejia, Gonzalo Wirce, que tengan un hermoso inicio de semana. Gracias mille, Juana Luna. Usted Gonzalo, por favor. Gracias mille. No, un poquito nomás. Parlare, por favor. Muy bien, 7:46, amigos oyentes, vamos con más información en el plano nacional. Más adelante vamos a conversar con los organizadores del lanzamiento del Ticapayana y lo próximo que tiene, amigos oyentes. Por Otopampa, el encuentro carnavalesco, las etapas distritales. Bueno, se vienen más actividades del carnaval. Escuche bien, nuevo contrato de alimentación para los congresistas costaría 1.6 millones de soles según reportaje de un medio de comunicación. ¿Qué es lo que han dicho? Una investigación periodística denunció que el servicio de atención alimentaria en eventos oficiales dirigido a los congresistas cuyo salario mensual asciende a ¿cuánto? 15.600 soles será más costoso que en años anteriores. En un programa, exactamente hablamos de Cuarto Poder, accedió a documentos que muestran que se ha iniciado un nuevo proceso de licitación en el Parlamento para seleccionar a proveedores que presten el servicio de buffet en eventos oficiales nacionales, internacionales y protocolares que se llevan a cabo en las instalaciones de ese poder del Estado y que será pagado por todos los peruanos, sí, por su bolsillo, amigo. De acuerdo con el proceso denominado contratación de concesionario para comedores y atención de eventos oficiales y protocolares del Congreso de la República, los 130 parlamentarios tendrán desayuno, almuerzo, cena, alimentos extras a su disposición hasta julio de 2026. ¿Lo sabía o no? Bueno, ¿qué más se dice? Este contrato por 16 meses tendrá un costo que asciende ¿a cuánto? 1.600.000 soles en el año 2022. Y esto ha ido incrementándose, amigos oyentes. Este buffet con precio más elevado se debe a los nuevos requerimientos del Congreso, que ahora ha ascendido a ¿cuánto? 2.037.000 soles, cuya desaprobación ciudadana se elevó en el Congreso a 88%, según una encuesta realizada en enero pasado por Ipsos para Perú 21. Por ejemplo, de los 120 gramos de carne de res fileteada para bistec, se pedía hace 3 años un aumento de 130 gramos. La porción de chuleta se incrementará a 180 a 200 gramos y los filetes de pollo y pescado pasarán de 120 a 130 gramos. Este servicio alimentario es tremendamente más costoso que el anterior, cuestiona el analista político Iván García. ¿Quién lo paga? Los peruanos, definitivamente. Yo me pregunto, con el sueldo que tienen los congresistas, Javier, ¿no les alcanza para comprarse su propia comida? Que tienen que utilizar dinero público para su alimentación. O sea, yo me pregunto, ¿no son conscientes de la realidad nacional del peruano de a pie y ellos están utilizando estas fuertes sumas de dinero para alimentarse? Por el contrario, o sea, hay resultados, al menos por parte del Congreso, hay resultados que digamos, bueno, sí se lo merecen. Para el 2026, por favor, tú que me estás oyendo, tienes una tarea fundamental y es saber por quién vas a votar, a quién le vas a regalar tu voto, quién nos va a representar. No estos impresentables, sino gente que realmente haga cosas por el país, ¿eh? 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49, este es el informativo Guillaricuy. Y atención, al Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC reciben 26.8 millones de soles para lo que van a ser los procesos electorales. Los recursos otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas serán usados para el desarrollo de la Consulta Popular de Revocatoria 2025 y las elecciones municipales complementarias 2025. Una partida económica de 26.871.682 soles aprobó el Ministerio de Economía y Finanzas para los organismos electorales del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Esto con la finalidad de que puedan realizar los procesos electorales de la Consulta Popular de Revocatoria 2025 y también las elecciones municipales complementarias. Así ha quedado establecido mediante la publicación del Decreto Supremo 19-2025 en el diario oficial El Peruano, que señala que los recursos de la transferencia no pueden ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos según el MEF.
Y esta transferencia de dinero se concreta luego de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Roberto Burneo, sostuviera una reunión con el titular del MEF. Estamos hablando del señor José Salardi, el pasado 7 de febrero. Y bueno, en esa oportunidad la autoridad electoral también expresó la necesidad de que los organismos electorales cuenten además con otro presupuesto necesario para el desarrollo de las elecciones generales 2026. Y bueno, la respuesta del MEP fue comprometerse a revisar esta solicitud presupuestal de nada más y nada menos que 820.738.683 soles. Esto para gastos de equipos técnicos y atender de forma célere el pedido. Bueno, este monto también va a servir para diseñar, imprimir y distribuir el material electoral para todo el país, la puesta en marcha, el cierre del padrón electoral, así como también las capacitaciones para el personal y ciudadanía, contratación de personal, alquiler de oficinas e implementación, despliegue de personal, entre otros. Platita, Javier, ¿eh? Platita, escucha, 820 millones de soles. Y para cada partido político le corresponde un monto. Sí, también, ¿no? Sí, pues. Bueno. Eso es, ¿no? Se vienen las elecciones ya 2026 también. Y este tema del papel ya deberíamos de dejar atrás, ya es hora. ¿Hasta cuándo? Vivimos ya en una era digital. Año 2025 y continuamos, ¿no? Con sí, imprimiendo papelitos, ¿no? Bueno, puede ser en algunas localidades, ¿no? Puede ser, pero bueno, lo cierto es que ya deberíamos de pasar ya al digital. Bueno, una cabina donde, pues bueno, uno puede llegar y seleccionar y votar por quien le parezca y ya. Y eso rápido se procesa, no como llevar la documentación hasta la sede, hacer el conteo, luego este conteo recién estar enviando. Bueno, es todo un dilema. 7:53, amigos oyentes. Por otra parte, escuche bien, en nuestra región de Apurímac, vía hacia Antabamba se encuentra cerrado por derrumbes y colapso de 300 metros de plataforma. Recomendación a transportistas usar vías alternas de Chalhuanca, Caraibamba, Mollibamba. El internet está registrando por caídas de postes que llevan justamente la fibra óptica. Habrá un sobrevuelo de helicóptero. Justamente para evaluar la madrugada, justamente para que se pueda evaluar la magnitud de los daños y acciones a tomar. Bueno, la información que nos comparten dice lo siguiente: solo era cuestión de tiempo. Desde el viernes 14 de febrero, las vías que unen diversas localidades de Antabamba se encuentran cerradas por derrumbes registrados en Mazopampa y Salar, Huancaray. Este último sector en mucho más crítico. La situación se agravó más en las últimas horas debido a la crecida del río Antabamba por las intensas lluvias y que arrasó 300 metros de la plataforma bicapa en 2 tramos, impidiendo por completo la circulación de los vehículos. Un comunicado difundido por la Municipalidad Provincial de Antabamba en sus redes sociales alerta el cierre de la vía AP108 que afecta directamente a los pobladores de Matará, Achocaca, también Huancaray, Huancapampa, Mazopampa y Santa Rosa, recomendando que tomen como vía alterna la ruta de la parte de Chalhuanca hacia Caraibamba, Mollebamba y Antabamba, la cual se encuentra habilitada hasta la fecha. Se ha informado que en las próximas horas funcionarios del INDECI y su contraparte regional realizarán un sobrevuelo en helicóptero a toda la cuenca del río Antabamba para evaluar la magnitud de los daños ocasionados y las acciones a tomar. Cabe señalar la transitabilidad hacia los distritos de El Oro, Sabano, Pachaconas y Huaquirca es de alto riesgo, por lo que se está recomendando reprogramar viajes o suspenderlos hasta que haya una mejora en lo que viene a ser el temporal, y definitivamente hay tarea para el gobierno regional, para Provías, para que puedan restablecer estas vías de comunicación. 7 de la mañana con 55 minutos. Saludos para el distrito de Coyurqui, que están sintonizando Radio Surfu en estos momentos. Un abrazo para todos ellos. Gracias por su sintonía. Y atención, tenemos un mensaje ahí, alerta naranja, porque se van a registrar intensas precipitaciones pluviales, dice, del 16 al 18 de febrero en toda la región.
Esto según el boletín informativo de aviso meteorológico número 22, que ha sido emitido por el módulo de monitoreo y análisis del centro, del COER, del Centro de Operación Emergencia Regional. Van a haber precipitaciones pluviales en toda la región, atención, del 16 al 18 de febrero, así que mucha atención con este aviso, porque va a haber granizo, nieve, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en toda la región de Apurímac. Atención, en toda la región de Apurímac. 7 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes. Vamos a conversar con Cristian Quispe. Él es funcionario de la municipalidad de nuestra provincia de Cotabambas. Estuvo ahí en el lanzamiento del carnaval y bueno, también encargado de varias acciones de lo que viene a ser el Ticapayana 2025. Cristian, muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Primero saludarlos a ustedes y también a todos los oyentes de Radio Surf y en la provincia de Cotabambas y también en provincias vecinas. Gracias por esta oportunidad. Cristian, coméntanos, danos un resumen de lo que ha venido a ser el lanzamiento del Ticapayana en la ciudad imperial del Cusco. Sí, Javier, justamente en este instante estamos todos los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cotabambas en un izamiento de los lunes cívicos. Y ahí justamente estamos haciendo una reflexión, primero haciendo un balance sobre el lanzamiento que se ha realizado el día sábado en la ciudad imperial del Cusco. Y haciendo un balance, creemos que el lanzamiento en la ciudad del Cusco ha sido un éxito, es una tendencia el lanzamiento del Ticapayana en las redes sociales, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Quiero agradecer la participación de todos los distritos, empezando del distrito de Tambobamba con todas sus delegaciones. Participó también el distrito de Coyurqui, distrito de Cotabambas, Akira, Mara, Chalhuabacho. Estuvieron todos los alcaldes en este gran lanzamiento y que la presencia de los alcaldes le ha dado una especial un especial contenido a todo este lanzamiento en la ciudad del Cusco. En la ciudad imperial ha participado también el alcalde provincial del Cusco, el señor Pantoja, los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, y esto realmente ha resaltado, ¿no?, en nuestro evento y esperemos que con este lanzamiento hayamos podido también difundir nuestras costumbres, nuestras tradiciones y que sobre todo nuestro carnaval sea conocido no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Perfecto, Cristian. En todo caso, ya con esto estamos dando ya la partida inicial para lo que viene a ser todas las actividades del Ticapayana 2025. Cristian, coméntanos, próximamente tenemos encuentro distrital con la participación de danzas y cachuas, luego tenemos que irnos a Porotopampa, luego el encuentro carnavalesco con la participación de los 6 distritos, también la invitación de otras regiones. Tenemos varias actividades del Ticapayana 2025. Efectivamente, tenemos actividades programadas y con el lanzamiento hemos dado ya inicio oficialmente al desarrollo de todas nuestras actividades. El día de mañana, por ejemplo, ya empezamos con el concurso de pucheros y hashuas en las diferentes sedes del distrito de Tambobamba. El jueves estamos con el tema de los compadres. Luego viene comadres, tenemos el concurso de danzas a nivel del distrito de Tambobamba, en la etapa distrital. Luego tenemos el concurso de hashuas, el concurso de danzas a nivel provincial, y también se viene el gran concurso de danzas interregional. A nivel nacional llegan delegaciones de distintas provincias y regiones del Perú, que se va a realizar este gran concurso de danzas en el Estadio Monumental de Rairoca. Tenemos actividades y ya podemos notar que hay gran cantidad de visitantes aquí en Tambobamba. En este momento la Plaza de Armas de Tambobamba está repleto.
¿no? Como nunca antes. Sin embargo, estas actividades generan movimiento económico, hace posible que las personas que se dedican a diferentes actividades comerciales, algunos negocios, puedan pues generar ingresos económicos a favor de sus familias, a favor de su hogar. Eso es lo que finalmente buscamos con el desarrollo de estas actividades. Definitivamente, Cristian, y vuelvo a reiterar este compromiso de parte de nuestro medio de comunicación en estar atento a la difusión de todas estas actividades. Y próximamente también se viene la competencia hípica. Y por favor, Cristian, a los responsables que están a cargo de todas las comisiones, darle la indicación, ¿no?, de que nuestro medio de comunicación va a estar tratando de difundir todas las actividades y de esa forma también ellos puedan promocionarlo de forma adecuada y de esa forma también la población esté bien informada y así puedan participar en todas las actividades del Ticapayana. Cristian, te agradecemos la importante información y lógicamente estaremos ahí en el Ticapayana, en Tambobamba, en el encuentro carnavalesco, en todas las actividades que ustedes vienen programando. Sí, definitivamente el trabajo de los medios de comunicación es fundamental, es clave en la difusión de nuestras actividades, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, y quiero agradecerlos. Efectivamente, el día sábado Radio Surfo y estuve en el Cusco, y creo que el trabajo de Radio Surfo y de difusión ha sido fundamental para que nuestro lanzamiento haya sido un éxito a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias, Javier, y un saludo cordial para todos ustedes. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días. Buenos días. Hello. Hakuchu Cotanita, Guayquechay, Ronald Farfán, Urbano Mendoza, Arnaldo Silva, Campis Panachay, Carmencita Hugo, Zapachayan Puruntica. 8 de la mañana con 3 minutos. Amigos oyentes, hora de la información en el plano deportivo. Gonzalo Huirce, adelante. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8 de la mañana con 3 minutos. Gonzalo, estamos feliz. Contentos aquí. ¿Es por lo que ya va a irse a sus días de descanso, por el carnaval o porque ganó el Universitario? Una mezcla de los tres. Una mezcolanza. Más lo tercero que lo primero. Pero sin duda alguna ha sido un fin de semana bastante deportivo. No creo que esté alegre porque Alianza perdió. No, ¿también? Eso ya es preocupante. Ya. Alianza Lima es preocupante porque alegre no creo, porque también un equipo de acá en el distrito de Chalhuahuache el día de ayer también perdió, no creo. No, estrepitosamente perdieron, sí, ¿no? Pero Alianza Lima perdió en su aniversario. En su aniversario, ¿no? 3-1 quedó el encuentro contra Alianza Atlético de Sullana. Y lo dije el viernes pasado, Javier, recuerda, le dije que un poquito de humildad al equipo Alianza Lima, porque al ganarle 3-0, creo que le ganaron, no me recuerdo el primer partido que tuvieron, que ganaron por una diferencia 3-1, 3-0 al Cusco Fútbol Club, ¿puede ser? Sí. Sí, y bueno, dijeron que sí, que ya sale el campeón, que las cosas a su sitio, volvieron a su lugar. Le pasaron a la fase 2 de la Copa Libertadores, ya se hacían los campeones, el equipo íntimo, pero lamentablemente pues Alianza Atlético de Sullana lo bajó de su nube y le ganó 3-1 allá en su cancha, en su aniversario. Una noticia triste para el pueblo blanquiazul. Veía ahí los reportajes como al inicio, cuando llegaban al estadio, decían, sí, Alianza Lima toda la vida, vamos a ser campeones, que no sé qué. Y cuando el periodista, el reportero salían del estadio y decían, estos malos de M no sirven para nada, debería estar en su casa. ¿Cómo pues? O sea, son hinchas de los buenos resultados nomás. Son hinchas cuando ganan, pero cuando pierden... Lamentable, pero perdió Alianza Lima 3-1 contra el Alianza Atlético de Sullana. También otro que ganó es el Sporting Cristal con doblete de Martín Cauterullo. Cristal derrotó 2-1 al Sport Boys por la fecha 2 del torneo Apertura. Sufrió, dicen, pero se logró el objetivo. El Sporting Cristal con un primer tiempo arrollador venció 2-1 en el Alberto Gallardo Sport Boys.
Esto dentro del marco de la fecha 2 del torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Martín Cauterucho, creo que está en un muy buen momento este jugador, anotó los 2 goles del cuadro rimense y descontó para los rosados Luciano Neckauer. Bien por el Sporting Cristal. Otro que ganó también fue el Sport Huancayo, que venció 1-0 al Juan Pablo II y es co-líder del torneo Apertura 2025. Juan Pablo II versus el Sport Huancayo. El Sport Huancayo demostró pues que es un rival de temer. En Trujillo, el rojo matador venció 1-0 al recién ascendido Juan Pablo II por la segunda fecha del torneo Apertura, esto de la Liga 1 Te Apuesto, y de esta manera ha alcanzado el primer lugar de la tabla de posiciones. Tómenle foto, no sé si les vaya a durar mucho. Tómenle foto mientras esté en primer lugar en la segunda fecha. Y la noticia que estaba esperando Javier Check, ya en un partidazo en el Monumental, Universitario de Deportes derrotó 3-2 a Cienciano del Cusco por la fecha 2 del torneo de la Liga 1. No fue fácil, dicen, pero logró el objetivo. Universitario de Deportes, con más ímpetu que fútbol, venció 3-2 a Cienciano por la fecha 2 del torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Alex Valera, William Rivero y Andy Polo anotaron los goles del encuentro para la crema y descontaron para el papá Juan Romagnoli, que estuvo jugando bien, no sé por qué lo sacaron, y Carlos Garcés. El partido fue una verdadera batalla y mantuvo a todos los hinchas que llegaron al Monumental en vilo cuando Garcés anotó el 2-2 tras una excelente jugada de Romagnoli. Fue buen gol, ¿eh? Empezaron tocando desde abajo. Pero cuando parecía que no habría un ganador, salió uno de los mejores jugadores del torneo peruano, Andy Polo, que de tiro libre inclinó la balanza a favor de Universitario, ¿no? Lamentablemente para el cuadro cusqueño, este tiro libre impactó en la barrera y le cambió el curso de la pelota, engañando al arquerito. ¿Cómo se llamaba este arquerito? ¿Volado? Juan Volado. Juan Volado, bueno, lamentablemente Juan Volado empezó a hacer hora muy temprano y no le iba a alcanzar el tiempo. Posteriormente ganó la U 3-2 y con esto suma 4 puntitos. Y atención que se viene el partido de ¿quién? Del Boca Juniors con Alianza Lima, y Boca Juniors ya llegó al Perú con la presencia de destacada figura mundial y emociona por supuesto a los hinchas. El cuadro chinese ya se encuentra en la capital peruana y quedó concentrado para el partido ante Alianza Lima por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Viene con el objetivo de tumbarse, dice, a los blanquiazules. Boca Juniors no esperó mucho tiempo tras vencer 1-0 al Banfield por la Liga 1 Profesional Argentina y llegó el día de ayer para enfrentarse con Alianza Lima dentro de 2 días en el marco de la ida por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Ya pisó suelo peruano, suelo incaico, los jugadores argentinos en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, de un vuelo desde Buenos Aires, con los 25 futbolistas que conforman la delegación, entre los que destacan la presencia del arquero Agustín Marchesín, el lateral Frank Fabra, el volante Carlos Palacios y el delantero Miguel Merentiel. Pero además sorprendió a todos al contar con la presencia de una destacada figura internacional que causó la conmoción de todos los hinchas. Estamos hablando nada más y nada menos que Juan Román Riquelme. También se hizo presente en Perú esta ex figura mundial, Juan Román Riquelme, acompañado de todos los jugadores, y esto desató pues la locura de los peruanos que lo recuerdan con mucho cariño, y él hizo algunas firmas por ahí, algunas fotografías. Todo está listo para el encuentro de Alianza Lima contra el Boca Juniors. ¿Tú quieres saber cuándo, cómo, a dónde juegan? Acá te lo contamos, ¿ah? El partido entre Alianza Lima y Boca Juniors es el más esperado de la fase 2 de la Copa Libertadores. Este importante duelo internacional está programado para este martes 18 de febrero a partir de las 7:30 de la noche, hora peruana. 7:30 de la noche. Tú vas a ver este partido a través de ESPN o en streaming por Disney Plus. Hoy va a ser un buen partido sin duda alguna, no te lo pierdas. Mañana, 7:30 de la noche.
Y tenemos aquí la tabla de posiciones, porque ya inició la segunda fecha del torneo Apertura 2025. Y por supuesto nosotros ya tenemos la tabla de posiciones aquí, gracias Chinchilico. Primer puesto, primer lugar con 2 partidos jugados y 2 partidos ganados está el Melgar de Arequipa, puntero. Segundo lugar está el Sport Huancayo, también con 6 puntos. Luego le sigue el ADT, el Deportivo Garcilaso, el Sporting Cristal y Universitario Deportes con 4 puntos. Posterior a ello, con 3 puntos está el Binacional, el Alianza Atlético de Sullana, Alianza Lima, Atlético Grau e Sport Boys. Todos ellos también están con 3 puntitos. Y al final, solo con 1 puntito, está el Alianza Universidad, los Chancas de Apurímac, el Cienciano del Cusco y Comerciantes Unidos. Y los que no han empezado nada bien, no han logrado ningún punto, son el equipo de Ayacucho Fútbol Club, Juan Pablo II, Cusco Fútbol Club y la UTC, que están al fondo de la tabla con 0 puntos. Bueno, y tengo también acá la relación de partidos para la tercera fecha. Alianza Lima juega contra el Juan Pablo II College este viernes 21 a las 8 de la noche. Comerciantes Unidos va a jugar contra los Chancas de Apurímac el sábado 22 también a la 1 de la tarde. El Sport Boys se enfrenta al Ayacucho Fútbol Club el sábado a las 3 de la tarde. Sport Huancayo también juega el sábado contra Sporting Cristal a las 3:30 de la tarde. Y este clásico sí, no se lo pueden perder. Al Cienciano del Cusco, el Papá, se enfrenta al Deportivo Garcilaso el sábado 22 a las 7 de la noche. Va a estar bonito también este encuentro cusqueño, ¿eh? El domingo 23 a la 1 de la tarde, Alianza Universidad se enfrenta al ADT. El Atlético Grau está recibiendo a Universitario Deportes el domingo 23 también a las 3:30 de la tarde. El puntero de la tabla, Melgar de Arequipa, se enfrenta al Alianza Atlético de Sullana en su casa en Arequipa este domingo a las 7 de la noche. Y cierra la fecha 3 el Binacional el lunes 24 de febrero contra el Cusco Fútbol Club a las 6 de la tarde. Así están las cosas en el ámbito deportivo para todos ustedes. Hay fútbol. Mañana no se pierdan sin duda alguna lo que es el encuentro entre Alianza Lima versus el Boca Juniors. Ellos ya están aquí. Y bueno, para los amantes del vóley, tenemos la siguiente noticia. La San Martín derrotó 3-2 a Alianza Lima en un partidazo de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima estaba ganando 2-0. Imagínate, 2-0. Le faltaba un set y ya ganaba. Pero la San Martín fue de atrás hacia adelante para llevarse una victoria. Y este encuentro terminó 3-2 a favor de la San Martín. No la estaba pasando nada bien, el club Alianza Lima, tanto en el fútbol y en el vóley. Esperemos que mejoren las cosas. Bueno, de esta manera ponemos punto final al bloque deportivo y ya vamos inmediatamente con información para todos ustedes con las primeras planas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho con 14, es momento de ir con las primeras planas. Ya está con nosotros Gladys Aguilar, lista y presta hoy lunes 17. ¿Cómo estás, Gladys? Bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Hoy iniciamos esta semana. La verdad es que con un poquito de frío, ¿eh? Está haciendo bastante frío. Sí. Ustedes también hay que abríguense, por la favor. gargantita, sobre todo, la ¿no? garganta, sí, ya está empezando. Hay que cuidarnos un montón. Ahora sí, iniciamos rápidamente nuestras principales portadas, tanto sea de nuestros diarios regionales y nacionales. Nos vamos con el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Tenemos como fotografía principal justamente a unas danzantes de carnavales. Se indica carnaval de 4 comunidades fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Líneas abajo podemos leer también: el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al carnaval de las comunidades de Huancabamba,
Cheche, Huaracopampa y Ñahuimpugio. Se trata de una celebración festivo ritual que se lleva a cabo en el ámbito de los distritos de José María Arguedas y de Andahuaylas en el departamento de Apurímac. Al costado derecho también podemos observar carne de res, al parecer, colgado en pésimas condiciones, e indica: Policía de Lambrama desarticula banda Los Carniceros de Uncapata dedicado al avigeo. Esto en Abancay. Líneas abajo también podemos ver una maquinaria de color amarillo e indica: Apurímac, región monitorea zonas afectadas por lluvias para atender emergencias. Líneas abajo también observamos una nueva infraestructura de un centro de salud, en realidad es una maqueta, ¿no? E indica: Chuquibambilla, el centro de salud de Huayllati, Grau tendrá importante presupuesto para mejor calidad de atención de salud. Operación y mantenimiento, mejoramiento de infraestructura. Eso es lo que trae el diario Chasqui Apurímac para el mundo para el día de hoy, lunes 17 de febrero. Nos vamos rápidamente con el diario Pregón. Tenemos como fotografía principal al gobernador regional de Apurímac y también a una maquinaria pesada que viene trabajando en la descolmatación de un río, e indica: Gobierno regional de Apurímac monitorea zonas afectadas por la temporada de lluvias, alerta frente a emergencias. La primera autoridad regional dispuso a las diferentes gerencias y direcciones del Gobierno regional de Apurímac, entre ellas la Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, Dirección Regional Agraria e instancias para la atención inmediata a la población afectada e implementar el plan de contingencia ante temporada de lluvias. Líneas abajo observamos una carretera, o en realidad toda una pista desaparecida por el caudal del río. Indica: no cesan las emergencias, región Apurímac continúa siendo azotada por las intensas lluvias causando daños. Al costado derecho también observamos un derrumbe y una moto básicamente enterrada, ¿no? Y dice: en el sector de Cunyac, motociclista y acompañante fueron aplastados por rocas y quedaron heridos. Qué lastimosa noticia. Esa recomendación también para nuestros conductores: si están viendo que la tierra está cediendo, empiezan a caer piedritas, porque esto no cae de un momento a otro, en realidad inicialmente caen pequeñas piedritas y a veces por querer pasar no medimos el peligro, no medimos las consecuencias y eso pasan este tipo de accidentes. Así que por favor, la recomendación a todos nuestros conductores, que si ven que probablemente inicia por esa zona algún derrumbe, hay que reportar a las autoridades y nosotros también hay que ponernos en buen resguardo. Al costado derecho también observamos, podemos leer, ¿no? Indica: minería en peligro por lluvias. Roca cae sobre minero, luego perdió la vida en San Antonio, Cachi, Andahuaylas. La verdad es que las lluvias están viniendo bastante fuertes. Dicen por ahí febrero loco, marzo borracho, no lo sé. Nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco. ¿Qué trae el diario Sol del Cusco para el día de hoy? Tenemos como fotografía principal a nuestros apreciados congresistas y como fotografía pequeña, con una fotografía que acompaña, observamos bocaditos. ¿Qué significa esto? Millonario buffet en el Congreso. Nuevo contrato de alimentos costará 1.6 millones, millones de soles. Qué bien se alimentan nuestros congresistas. Nuevo contrato de alimentos costará 1.6 millones de soles. A pocos meses de dejar sus curules, los congresistas buscan ampliar su buffet con más carne, postres y mozos, gastando 1.6 millones de soles en su exclusivo servicio de comidas que les cubrirá desayuno, almuerzo, cena y otros alimentos. El proceso de licitación en el Congreso, que concluirá el 25 de febrero, parlamentarios tendrán desayuno, almuerzo, cena y alimentos extra a su disposición hasta julio del 2026. ¿Qué opina? Mientras nuestro país está muriéndose de hambre, tenemos varias zonas alejadas en las que el Estado todavía no llega con el apoyo, no llega con la calidad de educación, con la calidad de salud. Nuestros congresistas gastan dinero, gastan en realidad solo para su desayuno, para su almuerzo, para su cena y para lo que se les antoje. 1.6 millones. ¿Con eso no se puede hacer alguna obra? No lo sé. Es la forma más justa de decir que en nuestro país están invirtiendo en algo más que no sea alimentación para los congresistas. Qué pena, la verdad.
Líneas abajo observamos la fotografía del lanzamiento del Ticapayana en Cusco y aquí hay un titular que llama la atención, ¿no? Y dice, celebración o descontrol absoluto, lanzamiento del carnaval Cotabambino en Cusco deja un reguero de basura y desorden. Y en realidad esto sucedió justamente en avenidas como Avenida El Sol, la Plaza Regocijo, etcétera, porque la Plaza de Armas, bueno, pues los han limpiado nuestros mismos compañeros, ¿no? En realidad estaban limpiando, pero las otras zonas los olvidaron. Y mal o bien, hay que ser realistas cuando se realizan este tipo de actividades. Siempre hay gente inculta que deja basura en la calle. Así que esa recomendación, por favor, ahora que se acercan nuestras festividades, que se acercan los pasacalles, que se acercan el concurso de danza, su basurita, llévenselo a casa, llévenselo a algún tacho basurero y lo botan. No hay necesidad de malograr nuestra calle teniendo en cuenta que quien va a terminar pagando y limpiando a través de sus impuestos vamos a ser nosotros mismos. Al costado derecho observamos ya una librería atendiendo a diversos niños. Se indica campaña escolar 2025, compra de útiles escolares crece de forma online en Perú. Líneas abajo podemos observar el desborde de un río e indica desborde del río Belille causa colapso de puente e inunda viviendas y chacras. Líneas abajo también observamos a un personal de Serenazgo recogiendo lo que aparentemente puede ser un feto, indica serenos de Canchis hayan feto abandonado en la vía pública. ¿Qué pasa con la población, con aquellas mujeres que dan a luz y botan a sus hijos como si fueran unos animalitos? Y en realidad ni los animalitos hacen eso, oye, hasta por instinto a veces nuestros perritos cuidan y crían a sus animales. ¿Qué pasa con nuestra población? No sé, hay que trabajar mucho en la salud mental de cada uno de nosotros. Líneas arriba observamos el bus Cruz del Norte que lastimosamente sufrió un accidente porque el puente en el que pasaba se cayó y dice Premier Gustavo Adriacén culpa a las lluvias por colapso de puente en Chancay. Ahora sí, nos vamos con el diario El Cusco. ¿Qué trae el diario El Cusco para hoy? Como principal titular indica viviendas, carreteras y chacras dañadas por lluvias, diversas afectaciones en Chumbivilcas, Paruro, Quispicanchi, Paucartambo durante el fin de semana. Municipalidades deben atender rápidamente a pobladores afectados por incidencias de la naturaleza. Río Belilla desbordó nuevos derrumbes en la vía Paucartambo, inundación en Guaro, entre otras emergencias registradas. Líneas abajo podemos observar a 3 personas siendo rescatadas por nuestros soldados. Se indica ejército peruano brindó ayuda eficiente a pobladores en grave riesgo. Lluvias intensas han provocado el desborde del río Apurímac en diversas zonas de distritos de la convención, generando graves daños. Varias personas fueron rescatadas en helicóptero. Mientras tanto, COER del Gore Cusco ha trasladado la primera ayuda a damnificados. Una lastimosa noticia que a veces no estamos preparados para saber controlarlo. Al costado derecho podemos observar que están clausurando discotecas. Se indica, además, autoridades rescataron a 7 mujeres víctimas de banda delictiva. Capturan a tratantes de personas en nightclub de Pampa Anza en Sicuani. Lastimosa noticia. ¿Qué pasa? Líneas abajo también podemos leer que el Jurado Nacional publicó propuesta de reglamento para las elecciones internas. Al costado derecho observamos la fotografía del gerente regional de educación, Heraclio Valencia, e indica Gerencia de Educación declara alerta en todas las de UGEL frente a lluvias. Y por último, afirman que avanza investigación de muerte de 12 años en la posta de Limatambo. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a nuestras portadas nacionales para hoy, lunes 17 de febrero. Nos vamos con el Diario Comercio. ¿Qué trae el Diario Comercio para el día de hoy? Como titular principal indica: caos para obtener pasaportes genera lucrativo negocio para tramitadores ante ineficaz gestión de citas. El Comercio identificó al menos 25 grupos de Facebook en los que a cambio de un pago de hasta 120 soles adicionales
A la tasa respectiva, se ofrecen citas en migraciones en tiempo récord. Según el vocero del organismo, los tramitadores recurren a las falsas reservas de vuelos para que sus clientes accedan a un pasaporte de emergencia. Líneas abajo también podemos observar el caos que se desarrolló, el caos que se formó tras la declaración en la que Shakira pues ya no se iba a presentar el día de ayer. Indica luces, Shakira suspende show en Lima por problemas de salud. Por ahí indican que, bueno, pues se suspendió por el mismo hecho de que lastimosamente estaba enferma, ¿no? En realidad Shakira lanzó un comunicado en el que indicaba que estaba mal del estómago y que, bueno, pues la han internado. Ya salió de emergencia, en realidad ya salió del hospital, pero aún no se sabe las fechas de reprogramación. Ahora sí, nos vamos al costado derecho, que es lo que trae, y nos dice: Perú Libre contrata en el Congreso a fiscal que investigó a Cerrón. Eso es lo que trae el diario Comercio para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario La República. Como titular principal indica: Congreso gastará más de 1.600 millones en desayunos, almuerzos y cenas pagado con fondos públicos. Los requerimientos son de 130 gramos de bistec, 200 gramos de chuleta, 130 gramos de filete de pollo y pescado para el 2025. Habrá 24.210 atenciones. Se trata de un aumento de la cantidad de eventos para que los legisladores tengan acceso al buffet. Entre el 2022 y el 2024, el servicio de cocina demandaba el trabajo de 10 personas, pero ahora serán 15. Además de las 3 comidas, los congresistas contarán con alimentación extra de sándwiches, bocaditos, postres hasta la medianoche. Dios mío. Ellos ya no van a comer, ya creo, en su casa, van a comer ahí en el Congreso y nosotros estamos alimentando a ellos. Líneas de abajo podemos observar a justamente vendedores de gamarra. Indica Lima, 1.6 millones ganan al menos el sueldo mínimo. Entre noviembre del 2024 y enero del 2025, más de 1.1 millones en la capital se encuentran en situación de subempleo, es decir, condiciones laborales precarias, según datos del informe técnico sobre situación del mercado laboral del INEI. Al costado derecho podemos observar también este bus Cruz del Norte que lastimosamente cayó juntamente con un puente e indica: se elevan a 3 los fallecidos por colapso del puente Chancay y nadie responde. Carlos Rivera dice: si Dina Boluarte no tuviera antejuicio ya estaría presa. Es lo que trae el diario La República para el día de hoy. Nos vamos con el diario Gestión, el diario de Economía y Negocios para el Perú, e indica: aeropuertos de Lima, aeropuertos de Juliaca y Arequipa en jaque mientras esperan adenda. Si no se hacen las obras necesarias a tiempo, se generaría el eventual cierre de la pista de aterrizaje del primero de ellos y colapsaría el terminal de pasajeros en el de la Ciudad Blanca. Voceros consultados estiman cerca de 400 millones de soles de inversión urgentes en un periodo de 2 a 3 años para obras, pero se necesita una adenda. Al costado derecho podemos observar la fachada principal de Telefónica e indica: aunque busca seguir operando, Telefónica del Perú solicita proceso concursal que la dejaría lista para la venta. Entrevista que traen para el día de hoy. Nos interesan otros mercados dentro del sur y Centroamérica. Ahora sí, nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. ¿Qué trae el diario Perú 21 para el día de hoy? Indica: cometí un tremendo error al poner a Vizcarra sin conocerlo bien. Eso es lo que dice Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente también. Al costado derecho también podemos leer: Servir anunció abuso de la PCM y repuso la muerte de presidenta en Ocitep. Líneas abajo también: fanáticos de Shakira quedaron en shock por suspensión de concierto. Malestar abdominal la llevó de emergencia a una clínica. Nos vamos con el diario El Peruano. ¿Qué trae el diario peruano para el día de hoy? Y tenemos como titular principal: Ejecutivo implementará planes multisectoriales, más de 3.700 millones de soles para atender desastres. Garantizará acciones ante lluvias heladas y friaje e incendios forestales con la finalidad de resguardar la integridad de la población. Midagri tiene un protagonismo, sobre todo en zonas donde la agricultura y la ganadería son actividades económicas principales. Líneas abajo también podemos observar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está alistando el puente modular para Chancay y que va a permitir pues recuperar el tránsito. Al costado también podemos leer: sólido compromiso con las iniciativas mineras. Canciller Emel
Elmer reafirmó compromiso del Perú ante la 6ª Conferencia de Seguridad en Múnich. Nos vamos con el diario El Correo, que trae el diario El Correo para el día de hoy. Tenemos como fotografía principal a Shakira. Indica, Shakira canceló concierto en Lima debido a un problema abdominal. La cantante colombiana fue internada en una clínica local y anunció la suspensión de la primera de sus presentaciones en Perú. Líneas arriba podemos leer también: La Libertad suma a 75 ataques con explosivos. Solo en lo que va del año, la región que dirige el líder APP, César Acuña, ha sido blanco de un gran número de atentados perpetrados por organizaciones criminales. Y terminamos nuestras portadas con el Diario Expreso. ¿Qué trae el Diario Expreso para el día de hoy? Tenemos como fotografía principal varios dólares. Ya quisiéramos tener esa platita. E indica, informe exclusivo: USAID y Europa financiaron proyectos cuestionables en el Perú, millones para la ONG. Manuela Ramos recibió más de 10 millones de dólares en donaciones entre el 2008 y 2010, pero gran parte del dinero se destinó en sueldos a consultorías. Críticas desde Estados Unidos. La Casa Blanca acusa a USAID de malgastar fondos en proyectos innecesarios e ideológicos en el Perú. ¿Dónde está el dinero? Mujeres en situación de vulnerabilidad no recibieron apoyo económico directo con el programa Credimujer. Líneas abajo también podemos leer: y favorecen intereses políticos. Las reformas penales buscan desestabilizar la democracia. Al costado derecho también podemos leer que Telefónica del Perú ratificó decisión. Philip Butter saldrá al aire en programación de Movistar TV. Eso es lo que traen nuestras principales portadas para el día de hoy, lunes 17 de febrero, tanto sean nuestras portadas nacionales y nuestras portadas regionales. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos.